hermanos y amigos, muy buenos días. Para nosotros es de gran alegría compartir este servicio dominical con ustedes y más porque hoy vamos a celebrar nuestro primer domingo de las misiones. Durante todo el servicio vamos a trabajar el tema de la iglesia local y las misiones desde los diferentes aspectos que es importante que conozcamos. Para ello entonces los invito a orar para iniciar con este servicio y que sea Dios quien guíe todo lo que vamos a hacer. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos aquí. Gracias por aquellos hermanos que están en la iglesia también y están conociendo un poco más acerca de las misiones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites compartir con otros de la importancia de llevar las buenas nuevas a otros lugares, Señor, pero ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu propósito, lo que quieres que nosotros hagamos con las misiones, Señor, y que podamos llevar tu palabra hasta todo el rincón que podamos, Señor, así sea desde nuestra casa, Señor, o desde las misiones interculturales, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites estar aquí, Señor, y permite que todo lo que aprendamos hoy sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que no solo nos llenemos de conocimiento, sino que también podamos practicar lo que entendemos y conocemos hoy. Quédate con nosotros durante todo el tiempo del servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a tener un espacio para niños, dirigido por la hermana Martica Rojas, y luego los hermanos Edilma, William, el pastor, la hermana Nidia y el hermano Juan van a compartir con ustedes algunas cosas súper importantes de las misiones. Acompáñenme y aprendamos un poco de eso. En intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies
estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte el honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte el honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte el honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Muy buenas con todos los niños y niñas de nuestra congregación y de todos los que se conecten. Es una alegría poder compartir y hacer como un ejercicio de cuánto sabemos de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que nosotros queremos compartir ahora. Unos sabemos un poquito, otros saben más, otros más, y es la historia y es el conocimiento de Dios el que nos lleva a compartir a otros la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejercicio de recordar. Hay una palabra en las escrituras, en los evangelios, que dice y es algo que siempre se da para nosotros los creyentes. Todo el que es hijo de Dios se le pide y de sus mandatos. Entonces vamos a contar la historia y cómo vivo en esa historia, en la que Jesús me hizo parte de su historia. Si ya soy hijo de Dios, yo puedo contar quién es el unigénito hijo de Dios por entender el regalo de la salvación. Yo formo parte de la historia de Dios por la eternidad. Tú y yo somos parte de la historia de Dios. Hay un salmo muy precioso, Salmo 92, que dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Para hablar de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente tenemos que hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos vamos a enfocar en el Señor Jesucristo, pero igual, si hablamos del Señor Jesucristo, ellos hacen un trabajo en equipo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de la obra del Señor Jesucristo. Hay un versículo en Colosenses 1:15, nos muestra la eternidad pasada, presente y futura de nuestro Señor Jesús. ¿Y quién es Él? Dice Él, o sea Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo nosotros sabemos todos, entendemos por la palabra de Dios que solamente cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia, cuando escuchamos las enseñanzas en nuestras iglesias, cuando nosotros mismos leemos la palabra de Dios, eso nos hace crecer en el conocimiento de lo que nosotros podemos contar a otros de nuestro Salvador Jesucristo? Por eso necesitamos
Los padres, los abuelos, los que saben la historia, que nos ayudan a entender la palabra de Dios para crecer. En el libro de Mateo, por lo general en la Navidad recordamos a nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y José. En esta historia y en estos versículos está implícito toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, formando un equipo para hacer posible el mensaje de salvación, hacer posible la salvación para todas las personas. Es el mensaje de Dios con nosotros. Wow. El niño Jesús nació en Belén de Judea. Eso nos cuenta la historia. Él vino a ser como uno de nosotros y hay muchas cosas que tenemos en común. Cada uno de nosotros nació en un país, una ciudad, un lugar. Yo nací en Bogotá. En un hospital necesité de un nombre. ¿Y tú? Tienes un nombre, una familia, un lugar. Tus padres te cuentan detalles de cómo te criaron cuando fue bebecito. Igual con nuestro Señor Jesús. Todos nacimos y fuimos bebés como Jesús. Todos necesitamos ser cuidados, alimentados, igual que cuando el Señor Jesús fue recién nacido. Todos necesitamos de padres. Dios permitió que fuera José y María, la Virgen María, que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia pasada nos dice que nosotros somos descendientes de Adán y Eva y que por la desobediencia de ellos es que nuestros padres heredaron el pecado de Adán y Eva, por lo tanto nacemos separados de Dios. Fue por esta razón que vino a la tierra el Hijo de Dios. Todos nosotros, niños, adultos, necesitamos ser amados, cuidados y enseñados por nuestros padres. Dios lo hizo así. Son nuestros padres que nos guían y nos cuidan a muchas cosas de la vida. Algo interesante en la vida del Señor Jesús es que Él tuvo, así como fue bebé, fue niño, adolescente, joven y adulto. Y Él vivió hace más de 2000 años, por supuesto. Las costumbres, la cultura de esa época son muy diferentes a las nuestras. Igual que el Señor Jesús y nosotros tenemos familia, tíos, abuelos, nos toca trabajar para comer. También los niños jugaban, cantaban, corrían, así como nosotros lo hacemos hoy en día. También existen las plazas de mercado, los padres, los judíos trabajaban mucho en la agricultura y ellos vendían mucho y llevaban a sus hijos y sus hijos ayudaban unos a otros en el trabajo de la familia. Algo importante es que muchos de ellos eran pastores de ovejas. Se alimentaban de la leche y la carne de las ovejas y con la lana hacían ropas y otras cosas. Pero algo mucho más importante en la vida de los judíos cuando eran niños es que era una obligación que los padres le enseñaran a sus hijos a leer, a escribir y las matemáticas y muchos otros temas. Pero uno de los más importantes que siempre existió en el pueblo judío es que los padres tenían que enseñar la ley de Moisés. Los padres conocían muy bien porque cuando eran niños también enseñaron todo lo de Adán, de Eva, sobre el diluvio, sobre Abraham, Isaac, Jacob, la historia grande de Egipto cuando fueron esclavizados. Todos ellos recordaban siempre por las enseñanzas de sus padres estas historias y cuando tenían hijos también se la contaban. Era muy importante, la educación dependía de los padres. En esa época no había iglesias, no había lugares de reunión como nosotros tenemos, no había universidades, escuelas, eran los padres los que enseñaban. Las iglesias no existían en la época en que el Señor Jesucristo nació. Nuestra cultura es completamente diferente. También tenemos padres, vamos al colegio, nuestros padres tienen que trabajar. No es cultura nuestra que nuestros padres nos enseñen toda la historia del Antiguo Testamento porque no son judíos
y necesitamos que alguien nos enseñe para poder enseñar a los hijos. Pero tenemos muchas actividades muy parecidas. La diferencia está en la historia del pueblo de Israel y la historia de nosotros como gentiles y el plan de salvación para toda la humanidad. Hay muchas cosas que no podemos compartir, pero para eso existe la iglesia, por eso las reuniones, por eso es ahí donde conocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador y ponemos en común acuerdo nuestras vidas para amarnos, para cuidarnos, para aprender unos de otros. Es algo muy especial que dejó el Señor Jesucristo dejó hacer su iglesia, sus hijos, para que contemos la historia a otros. Cuando el Señor Jesús tenía 12 años, sus padres decidieron ir a Jerusalén a una fiesta muy importante que había entre ellos, que se llamaba la Pascua. Se reunían todas las familias de diferentes ciudades y iban hasta Jerusalén para participar de esta fiesta y llevar ofrenda. Bueno, pasó la fiesta y se regresó María y José con toda la familia, toda la gente a Nazaret y otros lugares. Y pasaron días y dio cuenta María que su hijo no estaba. Cuando llegó lo encontró hablando con cuando se regresó y llegó a Jerusalén otra vez, le encontró que estaba hablando con los doctores de la ley. Este jovencito estaba haciéndole preguntas y contestando preguntas a estos hombres adultos y muy inteligentes. Y ellos se maravillaban de la manera en que este joven precioso contaba y respondía a las preguntas de estos hombres. Su mamá, muy preocupada, le dice: Jesús, ¿dónde estabas? Él, muy respetuoso, le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? María quedó callada y pensó, esas palabras le quedaron en su mente. Pero el Señor Jesús obedeció y regresó con ellos a Nazaret. Dice la Biblia que estaba sujeto a sus padres. El Señor Jesús, siendo niño joven, nunca pecó. Respetó mucho a sus padres, siempre crecía en sabiduría y en conocimiento. Ganó el respeto de mucha gente, de sus vecinos, de sus amigos, de su familia. La Biblia nos dice en Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Igual nosotros, en la medida que conozcamos a Dios, vamos a crecer, vamos a entender muchas cosas y vamos a poder contar la historia del Señor Jesús, la historia de Dios, de nuestro Salvador. Y es muy lindo ver cómo Dios obra en nuestra vida. Ya el Señor Jesús adulto, recordemos la historia de que Juan el Bautista, su primo, lo bautizó. La Biblia dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente. Pero cuando él inicia su ministerio para ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Algo muy lindo en esta historia es que el cielo se abrió y Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Que un padre diga eso de un hijo es muy especial. Y hoy en día nuestros padres, si nos vieron actuando con el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, estarían muy contentos, estarían gozando de la vida que tienen con sus hijos. Pero es una experiencia, algunos pueden, otros no, estamos aprendiendo. Mientras el Señor Jesús hacía su ministerio, por todo lado había niños. Y hubo un día que los discípulos dijeron: ay, no moleste que los niños no están dejando hablar. El Señor Jesús los exhortó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los olvidéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Al Señor le encantan los niños, el Señor Jesús ama a los niños. Y nos exhorta a nosotros los adultos diciendo: ustedes tienen que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Me estaba refiriendo a la manera sencilla en que ellos entienden y creen las cosas de Dios. Nosotros debemos creerle a Dios por fe, como lo hace un niño.
En la vida del Señor Jesucristo, Él llamó a hombres comunes y corrientes para que lo conocieran y aprendieran de su palabra, aprendieran la vida y obra del Padre, de Él, para venir a morir por nuestros pecados. Y Dios les dejó a ellos, fueron los primeros que Dios les dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Después la tarea sigue para la iglesia y nosotros los creyentes. Ellos escribieron todas las historias donde nos muestran quién es nuestro Padre Celestial, quién es el Hijo de Dios, el que con la voz puede calmar el mar embravecido, el que puede que haya una pesca milagrosa, cantidad de peces en las mallas de los pescadores, el que usó un niño para que el pan se convirtiera, se multiplicara y poder dar de comer a muchas personas. El que hizo que Pedro caminara en el agua, le dio vista a los ciegos, levantó a los pobres, a los paralíticos. Él es la resurrección y la vida, resucitó a Lázaro. Y muchas otras más historias que tenemos en la Biblia que nos ayudan a conocer el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su cuidado, el deseo de Él de venir a morir por nuestros pecados. El Señor, Dios mismo, se hizo hombre para poder llevar a cabo la obra de salvación. En la medida que conozcamos esa historia, vamos a poderla contar a otros. Y con estas historias, nosotros podemos ampliar el conocimiento de nuestro Dios y comunicarlo a otros. Y así sucesivamente. Contar su muerte, muchos detalles en la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de Satanás y de la muerte. Por su sepultura, por su resurrección, Él dijo que iba a morir y que resucitaría el tercer día, y así fue. Todo lo que el Señor habló fue verdad y se hizo conforme a las Escrituras. Y todo lo que va a suceder en el futuro, que Él ya lo escribió y ya no lo dejó dicho, se va a cumplir conforme a las Escrituras. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús. La historia que necesitamos contar. Hubieron testigos cuando Él resucitó antes de ser glorificado. Ellos pudieron contar y decir que eso no fue una novela ni una película de Netflix o algo mucho más grande, no, eso fue real. Por eso la iglesia es real y los hijos de Dios son reales por la fe en el Señor Jesucristo. Él fue al cielo. Su ascensión la vieron muchos discípulos y muchos creyentes, y ellos nos contaron la historia de él. Y la Biblia está escrita y nos dice cómo sucedió todo esto. Ahora nuestro Padre está a la diestra, nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre y nos dejó a su Espíritu Santo. Eso es un resumen pequeño para que nosotros contemos la historia de Dios, para que otros abran el corazón y entiendan que necesitan un Salvador para ser salvos. Debemos orar, debemos hacer oraciones que nos lleven a poder contar la historia. A medida que me cuentan, me enseñan en mi iglesia, en mi escuela dominical, en una clase, en una tarea, que eso me debía presentar más en mi mente y en mi corazón para poder contar la historia. Una oración, voy a leerla. Señor, ahora yo sé dónde ir. ¿A quién le puedo contar la historia de salvación eterna? Señor, si cuando sea grande debo ir a un lugar más lejano, quiero conocerte más para enseñar a otros tu historia y que ellos deseen abrir la puerta del corazón y dejen entrar a Jesús, el ser más poderoso de la historia. Porque soy parte de tu historia, quiero que otros sean liberados del temor de la muerte y que sean hijos de Dios por el sacrificio del autor de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, es un pequeño resumen, pero oremos. Vamos a ver un video donde unos misioneros que fueron niños
Ahora siendo adultos decidieron ir a un lugar bien lejano para contar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que les ayude mucho a esto para poder contar la historia de nuestro Señor Jesucristo, no importa la edad que tengamos y el lugar donde Dios nos quiera. Bendiciones. ni mname ni man ko eni ko mo moy bage eni otu mo moy bage eni edo bage ken edo academia eni otu ma ni gayo ma ni ho ni awayo edo bagi temi village di miau edo eni tem village di miau eni moi bagi ese oyu che bagi oyu hoya moni boyau eni oni landa ya moi bagi bohitu chi ba kume kena omi yasi akudo eni bai yahe meke piba pehe, aliba pehe, meda pehe. Onu miasi akudo bavila hido tse tai na. Baku eni hetsiki tau ese boke. Jepe boke misen ese au tse kuman. Ni village di mi demi ni esepi edo bage demi village di mi yao edo eni demi village di mi yao ku village ku otuma edo bage demi ya edo demi kui ku vida to ese bage Pela minawaniki imdahi minawangi eni kanam kaudo awata ichi omi yasi akudo eni bai yahe meke ba kume kena eduka pode bagahi nim pokayo nim baya uhe nim baya tani so nim nikino na wehe na udai na mohe na dai nim oha misim ohe moi mina tukma uru waho kendo memse me hida ma mina me situ mina dama ni situ simya mewa he meno he bwa ni ke kuwa
enim jipira bena enim jipir miname ekie banamgo ibiri siwa beri ehasi kani beri minawaniki moi bagi ibana ekimina jemano ibana ekimina bina vani nikila meno urai dim kuto chiwi enim jipita udodo ni eduwa angisme mina eochelo mehao ya ohe me pedi angisme mina ebo semi medim dai nike. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno estar juntos, qué bueno podernos reunir. En esta mañana hemos querido tener un tiempo especial para hablar de las misiones. Consideramos que es importante como iglesia ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en el área misionera. Qué bueno poder estar juntos. Para eso, en esta mañana vamos a pensar específicamente en cuál es nuestra responsabilidad y como iglesia tener una conciencia misionera. Las misiones, como ustedes saben y como hemos estudiado ya en otras ocasiones, son un mandato divino, vienen del mismo corazón de Dios y están expuestos a lo largo de la Escritura. Vemos cómo a través de estos 20 siglos, después de que Cristo vuelve al cielo, se ha hecho un trabajo interesante durante todas las épocas de la historia, iniciando por la iglesia primitiva y luego por grandes misioneros en el siglo XVIII que han llevado la fe cristiana a través de diferentes países del mundo. Ha sido un buen trabajo. En 1995 se estimaba que habían alrededor de 700 millones de cristianos evangélicos en el mundo, cuando la población mundial eran de 6.300 millones de personas. Hoy en día contamos con nuevas tecnologías gracias a las cuales aún en medio de esta situación podemos estar juntos, podemos reunirnos, podemos escuchar programas en la radio, en la televisión. Los medios de comunicación están dispuestos para proclamar la enseñanza bíblica y prácticamente el evangelio ha sido enseñado en todo el mundo. Sin embargo, como les decía, la tarea está un poquito lejos de cumplir. De la población de 6.300 millones de personas, hoy casi somos 7.700 millones de personas en el mundo, solamente había 700 millones, alrededor de 700 millones de cristianos, y se estima que hay más de 2.000 millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Estamos hablando de la tercera parte de la población. Ellos no conocen, no han tenido el acceso a los medios de comunicación, no han tenido acceso a literatura, no han tenido el acceso a una iglesia o a alguien que les proclame y les enseñe acerca de Jesús. Como vemos, la tarea es larga, la tarea es importante, tenemos una gran responsabilidad y nuestra responsabilidad es tomar conciencia, y ese es el propósito también en esta mañana, es que podamos ser conscientes de las verdades, de algunas cifras de cantidades de cristianos, de cantidades de misioneros y de cómo están distribuidos a través del mundo. Y a través de eso también nosotros podamos ser conscientes de que debemos hacer algo. Como iglesia tenemos que tomar acciones concretas para cambiar esa realidad, para que el evangelismo y para que la misión mundial sea realmente eso, una misión que alcance hasta lo último de la tierra. La importancia de la evangelización mundial, como lo hemos hablado y como lo hemos visto en otras ocasiones, es un tema que está a través de todas las páginas de la Biblia. Dios por naturaleza es un Dios misionero, un Dios que quiso relacionarse con el hombre, un Dios que siempre, vemos a Abraham y los patriarcas, Dios tratando de establecer una relación con el ser humano. Él siempre quiso tener
contacto con el ser humano. La obra misionera es algo que es fundamental en el plan de salvación. No podemos entender un plan de salvación sin una obra misionera, sin la participación de la iglesia en ese compartir de las misiones. Así como Dios hizo su parte, no pueden separarse la obra misionera ni de Cristo, ni de su persona, ni mucho menos de su obra. Todo es algo integral. Entonces vemos cómo es importante la evangelización, y el tema de evangelización y de la misión es importante para Dios y debería ser importante para nosotros. La importancia de la evangelización se puede explicar de diferentes formas, como hemos dicho. Nosotros podemos hacer un estudio bíblico en donde desde el Génesis hasta el final de la Escritura podamos ver cómo fue la obra misionera y cómo Dios buscó de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes testigos, mostrarse al hombre, mostrar su amor, mostrar su plan para el ser humano a través de diferentes argumentos teológicos. También podemos hacer un estudio para ver la importancia de las misiones, hablando acerca de la necesidad de la gente. En esta mañana vamos a ver un poquito de eso, pero también vamos a ver una forma muy sencilla de cómo esas misiones son importantes y cuál fue el lugar que ocupó en la vida y en el ministerio de Cristo esa obra misionera. ¿Qué lugar le daba Jesús al trabajo misionero? Y eso vamos a verlo con base también en los acontecimientos el día de su resurrección. Justo después de que Jesús resucita, que Dios le levanta de los muertos, que Él se levanta victorioso ante el pecado, ante la muerte, lo primero que Él hace, y lo vemos en Lucas 24, del 1 al 49 y los pasajes paralelos, es como tiene varios encuentros, varias entrevistas, digámoslo así, con algunas personas. Entre ellas están las mujeres que iban para la tumba, está María Magdalena, están los discípulos que iban tristes y apesadumbrados en el camino de Emaús contando los últimos acontecimientos, y se encuentran con Cristo y no lo reconocen en su momento. Está un encuentro con Simón Pedro en el cual Jesús lo ratifica su fe, lo llama, le muestra su amor, le muestra su perdón, y finalmente Jesús se encuentra con los 11. Entonces vemos que fue un día agitado después de su resurrección con muchas personas. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Vemos cómo se acerca a ellos, sabe que ellos están emocionalmente afectados. Entonces lo primero que Él hace es consolarlos, mostrarles que realmente era Él, que era el mismo que había estado con ellos durante esos 3 años, el mismo que hacía 3 días había muerto, que hoy estaba con ellos nuevamente. Para eso, pues los invita a que vengan, que coman, que les habla de un tema muy especial, el plan de salvación. Ese es el tema que Jesús habla de, ese es el tema con el que Jesús mantiene en sus encuentros. Y dice la Escritura, y nos cuenta Lucas en Hechos, cómo durante 40 días Jesús está hablando con ellos de todas las cosas, recordándole todo lo que les había enseñado, animándoles y enseñándoles. Lo último que Jesús hace antes de ir al cielo es dar la gran comisión. Les dice que ellos deben ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Les dice cómo van a ser testigos y les dice que es responsabilidad de ellos ir y enseñar ese evangelio, hablar del reino, predicar el reino hasta lo último de la tierra. Como vemos, el tema de la evangelización mundial, el tema de las misiones ocupó una parte central y primordial en el ministerio de Cristo. Y veíamos cómo el tema de la salvación y el tema del evangelismo fue algo central en la vida de Cristo. Y entonces, ¿para nosotros qué? ¿Tenemos alguna duda de que para Jesús era importante el tema de la salvación del pecador? ¿O qué lugar le daba a él a la evangelización mundial? No es evidente en estos pasajes y en lo que hemos estudiado acerca de la vida y el ministerio de Cristo cómo el tema de la salvación, el tema de enseñar a otros, de ir a buscar a sus ovejas,
ocupa todo el tiempo el mensaje principal de su palabra. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, durante todo el tiempo, su tema principal fueron las misiones. Demostrarle a sus discípulos cómo Dios los amaba, cómo Dios tenía un plan para ellos, cómo Dios tenía un plan para salvarnos, para perdonarnos, para hacernos sus hijos y para que nosotros pudiéramos compartir ese tema con los demás. Si ese tema fue tan importante para Jesús, nosotros como sus discípulos no deberíamos dar una importancia mayor a este tema, no deberíamos enfocarnos en cumplir aquello que Él amaba, cumplir aquello para lo cual Él vino y para lo cual Él nos preparó y nos dio la gran tarea de hacerlo. Las órdenes del Señor han sido precisas. Dios fue claro. Antes de ascender al cielo, su tarea fue muy clara. Dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero también nos enseñó que debíamos ir como iglesia, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñar todas las cosas que Él nos había enseñado, bautizar, mostrarle al mundo la obra de Cristo. Este pasaje voy a leerlo en esta mañana, creo que es importante. Dice Lucas 24, 46 al 48, y les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. Este pasaje es importante porque nos muestra la naturaleza del plan de Dios, un plan que es de dos partes. Vemos cómo en la Escritura nos muestra que era necesario que Cristo naciera, viviera, muriera, resucitara, fuera al cielo para el perdón de nuestros pecados. Pero también Jesús habla de cómo era necesario para vosotros, y cuando dice vosotros se refiere a la iglesia, el predicar el arrepentimiento, el hacer discípulos, el bautizar, el enseñar. La primera parte Cristo la cumplió plenamente. Él vivió santamente, Él fue muerto, resucitó, confirmando que el plan de parte de Cristo estaba completo. Ahora nosotros, Dios ha decidido, Dios ha planeado divinamente que la iglesia, que sus discípulos fueran sus testigos, que sus discípulos fueran los encargados de llevar esa palabra a todo el mundo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Y la tarea es clara para vosotros sois testigos. En Hechos nos dice, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante comprender que la tarea de ser discípulos, que la tarea de cumplir esa parte del plan de salvación es de nosotros. Suena un poco curioso decirlo así, pero el plan de salvación no está completo si no se cumple la segunda parte también. Cristo tiene el poder de salvar al mundo. Él resucitó de los muertos confirmando que era suficiente para perdonar y para salvar al pecador. Pero si las personas no conocen ese mensaje, si las personas no han escuchado esa salvación que está disponible para ellas en Cristo, el plan de salvación no tiene la efectividad que debería tenerla. ¿Qué se ha hecho? Porque el trabajo tampoco está en ceros. Afortunadamente, durante estos 20 años y comenzando desde la iglesia primitiva, Dios se ha encargado de que su mensaje sea conocido. Durante los primeros 300 años de la historia del cristianismo, muchas personas murieron, entregaron sus vidas, proclamando el mensaje del Señor. Luego viene la conversión de Constantino, en donde se nombra el cristianismo como religión oficial del Estado, lo cual hace un gran daño, porque se pierde un poco esa misión, se pierde un poco esa
esa pasión, ese fervor que había de compartir el Evangelio porque supuestamente todos eran cristianos. Sin embargo, Dios siempre ha conservado su plan. Dios ha mantenido el evangelismo y el compartir de las obras a través de los siglos. Muchas personas han venido enseñando, han venido confiando, han venido creyendo y cumpliendo fielmente la tarea que Dios ha encargado. En el siglo XVIII se da un despertar misionero, donde aparecen grandes hombres que se encargan de llevar el evangelio a la India, a China, a muchos países y enseñar cómo Dios hoy en día sigue interesado en las misiones. Hoy en día, gracias a esa tarea que se ha hecho, hay iglesias casi que en todo el mundo, hay sociedades bíblicas que distribuyen la Biblia y otros materiales de evangelismo en toneladas anuales. Hay medios de comunicación dedicados a compartir la enseñanza bíblica durante las 24 horas. Hay emisoras, hay televisión en las cuales muchas personas pueden escuchar y pueden tener acceso al mensaje del Evangelio. Pero sin embargo, como decíamos al principio, la tarea no está terminada y está lejos de estarlo. Hay más de 2.000 millones de personas que nunca en su vida han escuchado el Evangelio. Estamos hablando de 1/3 de la población mundial. Ellos nunca han tenido acceso a conocer el plan de Dios para sus vidas. Hay más de 8.000 grupos étnicos que hoy en día, si murieran hoy, no pueden ser salvos. Cristo hizo la obra, Cristo murió por ellos también, pero hoy en día ellos si mueren no pueden ser salvos. Tenemos una distribución injusta de obreros. Se estima que el 93% de los misioneros que hay actualmente en el mundo trabajan en países donde ya ha sido enseñado el Evangelio, trabajan en localidades en las cuales ya hay posiblemente una iglesia plantada, y solamente un 7% de los misioneros han ido a campos blancos, a lugares donde nunca se ha enseñado el Evangelio. Y vemos que también en medio de esta situación la iglesia no es tan consciente del tema. Hermanos, ese es el propósito de este mensaje. Ese es el propósito de hacer estos talleres, el que nosotros podamos ser conscientes de la situación actual, de la importancia que como iglesia tenemos dentro del plan de salvación. Dios ha establecido que nosotros cumplamos una parte, y es que podamos estar también conscientes de la importancia que tienen las misiones para nosotros. Hoy en día estamos en medio de una pandemia, en medio del COVID, donde hay más o menos 40 millones de personas afectadas que han tenido la enfermedad. Han muerto alrededor de 1,5 millones de personas, y todo el mundo hace grandes esfuerzos para descubrir una vacuna, para cuidarnos, porque es una enfermedad que ha matado a muchas personas. Pero eso, ante una realidad de más de 2.000 millones de personas que no han escuchado el Evangelio, debía movilizarnos a nosotros como iglesia a hacer algo. Debía al menos llamar nuestra atención. Han muerto 1,5 millones de personas por la COVID, pero están expuestos a una muerte eterna más de 2.000 millones de personas. Es por eso que en esta mañana queremos llamar nuestra atención, empezando por nosotros, de cómo es importante el trabajo misionero y de que este trabajo, estamos hablando de una tarea de vida o muerte. Más de 2.000 personas pueden pasar a la eternidad sin conocer a Cristo. Buenos días. Hemos estado pensando un poco acerca de la necesidad que tiene la iglesia de tomar conciencia en la evangelización y en las misiones. Vamos a pensar un poco en estas personas que no conocen a Dios, un poco de grupos étnicos y en general de pueblos que no conocen, nunca han escuchado de la voz de Dios, nunca han escuchado de Jesús y lo que Él ha hecho. Si en este momento murieran, ellos no serían salvos. ¿Cuál es el problema allí?
¿Ellos han rechazado? No, no podemos decir que ellos hayan rechazado. De pronto el mensaje ha sido ineficaz, tampoco lo podemos decir, ¿cierto? Sino que hay un obstáculo en el cual ese obstáculo está dentro de la iglesia misma. Y vamos a pensar un poco en lo que es la visión que debe haber en las misiones en la iglesia. Ya hemos pensado un poco de la concienciación que debe tener la iglesia. Ahora vamos a pensar un poco en lo que es la visión que debe haber en la iglesia. En Juan 4:35 se nos dice, Jesús hablando a sus discípulos dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Entonces aquí lo que observamos es cómo Jesús está de pronto paseando allí por el campo con sus discípulos y empieza a hablar con ellos y dice: miren, ustedes creen que falta todavía 4 meses para la cosecha, pero yo les digo no, los campos ya están listos para ser cosechados. Y les dice: alcen los ojos y miren, porque ya el campo está listo para ser cosechado, para ser trabajado. Cuando se habla de alzar los ojos, implica que ellos tenían los ojos hacia abajo, estaban mirando hacia abajo y no tenían esa percepción, ¿cierto? Ese sentir de mirar más allá de lo que estaban observando. Entonces aquí se nos habla de cómo Jesús dice: es necesario que alcemos los ojos. Cuando no alzamos los ojos estamos mirando solamente aquí, mi entorno, en mí mismo. Cuando no alzamos los ojos estoy mirando a mis necesidades. Entonces es necesario que la iglesia alce los ojos para ver más allá de sus necesidades, para mirar y tomar conciencia de que hay necesidades más grandes allá afuera, ¿cierto? Y que deben ser suplidas por el mensaje del que tiene la iglesia, que se le ha encargado a la iglesia. Cuando Jesús dice esto, ha estado hablando con la mujer samaritana. Y los discípulos no estaban, curiosamente, los discípulos estaban pensando en su almuerzo, ¿cierto? Y se van a una ciudad a buscar qué comer. Lo curioso es que dejan a Jesús solo, o sea, todo el grupo de discípulos se va a conseguir comida, algo que pudieron de pronto haber hecho 3 o 4 personas, y vemos que todo el grupo se va, estaban pensando en sí mismo, en qué podían traer para el almuerzo. Y Jesús se queda allí, ¿cierto? Y empieza a hablar con una mujer, de pronto allí hay unas ideas que se entrelazan allí entre los dos, y entonces él empieza a hablar a esta persona, a esta mujer. Se nos dice que esta mujer entiende el mensaje y va a la ciudad y empieza también a hablar de ese Jesús para que lo escuchen también a él. Eso es interesante. Mientras los discípulos están pensando en qué comer, esta mujer empieza a hablar de algo más importante, y es una comida espiritual, es una respuesta al gran dilema humano. Entonces observamos cómo allí la visión debe empezar con alzar nuestros ojos y mirar más allá de nuestras propias necesidades. Es interesante porque Jesús pasa por Samaria y era el camino más corto. Él podía hacerle el quite a Samaria, ¿cierto? Irse por otro lado y entonces demoraría un poco más, pero también llegaría a su destino. Pero él decidió llegar a Samaria, algo que estaba un poco tal vez con una interrogación en los discípulos. Judíos y samaritanos no se trataban. Los samaritanos era una raza híbrida entre judíos y gentiles y no la iban muy bien. Pero Jesús decide pasar por el medio de los samaritanos. Yo creo que había una duda en los judíos, tal vez ese también fue un motivo de el grupo de discípulos se fueran de allí,
Porque ellos estaban pensando en su nación. Es una especie de nacionalismo. Y nosotros a veces somos así. Peleamos, ¿cierto? Y luchamos por un nacionalismo propio de mi vida, un nacionalismo de pronto de la iglesia, mirar cómo podemos desarrollar programas que nos vuelvan más populares en nuestra área donde nos desempeñamos, ¿cierto? O de pronto nuestra misión, pensar en programas, situaciones que puedan nuestra misión volverse más llamativa, más famosa, o de pronto nuestro país, ¿cierto? Entonces somos nacionalistas y no vemos la necesidad de los otros, sino que todavía tenemos algunos prejuicios, y entonces aquí observamos cómo es necesario alzar los ojos y mirar las necesidades. Eso es visión. La iglesia debe tener la visión, alzar sus ojos y mirar las necesidades y dejar a un lado las necesidades propias. El caso de Jonás también nos muestra una situación de falta de visión. Entonces Dios llama a Jonás y le dice: ve a Nínive y adviérteles de su próxima destrucción si no vienen al arrepentimiento. Y entonces Jonás empieza a huir de Dios, y Dios empieza a darle un tratamiento a Jonás. Indudablemente que vemos allí como Jonás y Dios tienen diferentes planes. Hay un estrellón de planes, ¿cierto?, entre el hombre y Dios. Y Jonás empieza a huir de su llamado a venir a dar ese mensaje a personas que lo necesitan. Un caso similar, el caso de Jonás, en el cual esas ninivitas, ¿cierto?, esas personas eran enemigos y maltratadores de su pueblo, del pueblo hebreo. Entonces Jonás se niega, pero en los planes de Dios, en la visión de Dios, está también llegar hacia ellos con el mensaje. Ahora bien, él va después de una serie de sucesos, recorre Nínive y empieza a predicar: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios los destruirá. ¿Con qué ánimo lo hizo? No sabemos. Si lo hizo de buena gana, de mala gana, si en realidad él buscaba que ellos se arrepintieran, o simplemente él cumplió para no seguir siendo tratado por Dios. No sabemos cómo lo hizo. Lo cierto es que él empieza a extender ese mensaje. Después de esto sube tal vez a alguna colina y empieza a mirar allí la ciudad de Nínive para mirar qué es lo que acontece. Y entonces se nos dice que tal vez él estaba allí sentado, y Dios hizo crecer una calabacera, el cual cubrió su cuerpo, ¿cierto? Y lo logró entonces proteger del sol. Y dice que eso trajo alegría a Jonás. Entonces él estaba allí bajo sombra mirando a ver qué pasaba con Nínive, pero en un momento Dios destruye la calabacera y Jonás empieza entonces a expresar su molestia, ¿cierto? Y Dios entonces le muestra cómo él está molesto por una calabacera que él nunca construyó, él nunca ayudó, ¿cierto?, a que fuera levantada, sino que fue obra de Dios, y él ahora está molesto. ¿Por qué? Porque ahora hay un problema en sí mismo, en sus necesidades. Ahora él tiene que soportar el sol, el calor, ¿cierto?, la luz del sol, y entonces él está molesto, y Dios le llama la atención diciendo: mira, aquí tú te preocupas como por una calabacera, yo me preocupo por el pueblo de Nínive. Hay muchas personas allí, hay como más de 120,000 personas, ¿cierto?, que no saben distinguir entre el bien y el mal. Posiblemente se refiere a los niños, a la población infantil de Nínive. Eso nos hace pensar que Nínive tenía aproximadamente unos 700,000 personas, 700,000 habitantes, y entonces para Dios eso es muy importante, que ellos conozcan el mensaje de él. Cuestión de visión. Entonces Jonás tiene una visión y va tras esa visión. Dios tiene otra visión. Debemos preguntarnos hasta qué punto somos como Jonás. Tenemos una visión egoísta, tratando para nuestra iglesia, ¿cierto?, para nuestras necesidades, y completamente ajena a la visión de Dios. Eso sería importante tenerlo en cuenta.
Ahora bien, miremos el panorama mundial. Ya en la sesión anterior miramos un poco de esa situación, ¿cierto? En Hechos 1, versículo 8, se nos habla de cómo Jesús manda a sus discípulos a predicar a Judea, a Jerusalén, a Judea, ¿cierto? A toda la Palestina y a todo el mundo. Entonces hay como una escalera, ¿cierto? Donde el mensaje se lleva aquí a mi vecindario, pero siempre se debe observar más allá, ¿cierto? Al departamento, a toda la ciudad, ¿cierto? A toda la nación, pero es importante tener una visión también mundial, ¿cierto? Entonces debemos observar el mundo, y ya se ha comentado cómo hay lugares en la tierra donde no se conoce del Evangelio de Dios. El mundo islámico, por ejemplo, es considerado como unas etnias y una población de los no alcanzados, donde hay una gran oposición por el Evangelio, pero Dios está mirando también hacia allá. También tenemos el lejano oriente, la India, que es uno de los países más poblados, ¿cierto? Y con una serie de ideologías y de religiones, ¿cierto? Que están totalmente desviadas y contrarias a Dios mismos. Los grupos tribales, en Colombia existen grupos tribales, estamos trabajando, ¿cierto? Y en toda Latinoamérica y en el mundo en general existen muchos grupos tribales que necesitan de Dios. En general debemos decir que hoy en día se estima 6.300 millones de personas. La ONU estima que para el 2025 seremos 8.500 millones de personas, y en las encuestas, en los estudios más conservadores, se habla que una tercera parte no ha conocido, no conoce de Dios, y si no van a conocer, esas personas van a morir, ancianos, adultos e infantes, sin conocer de Jesús. Entonces es necesario alzar nuestros ojos, tener esa visión mundial para llegar hasta ellos. Debemos entonces cambiar nuestra visión, o al menos tratar un poco de mirar si es correcta nuestra visión. Las personas de esas etnias allá, cuando conocen de Jesús, empiezan con un amor intenso por llevar el mensaje a todos sus compatriotas, a sus paisanos, y a veces surge una pregunta, ¿cierto? Se le pregunta al misionero: ¿hace cuánto que ustedes conocen este mensaje? Entonces el misionero debe decir: nosotros lo conocemos hace 200, 300 años, y esas personas de allá, creyentes de allá, dicen: ¿y por qué se han demorado tanto? ¿Por qué no vinieron antes? Nuestros padres murieron sin conocer de Dios. ¿Por qué se han demorado tanto? Y mucha gente se está perdiendo. Visión, falta de visión. Nuestra visión es levantar nuestros ojos, mirar el campo que ya está listo para la cosecha, trabajar los campos blancos, ¿cierto? En esas personas que no conocen aún, y la iglesia no solamente debe tener una conciencia, sino una visión para llevar entonces las misiones hasta ellos. Bueno, y continuamos con nuestro maravilloso taller en el día de hoy, en esta mañana. Espero que lo hayamos disfrutado y que lo sigamos disfrutando. Muy bien, mis hermanos. En este momentico vamos a seguir hablando de algo muy importante, maravilloso, de la estrategia de nuestro Señor Jesús. Quisiera preguntarles, ¿qué significa para ustedes esta palabra estrategia? Como tener un plan A, un plan B, mirar cómo voy a hacer las cosas, alistar lo siguiente y tener todo listo. Muy bien, mis hermanos. Después de haber tomado conciencia de la magnitud que tú y yo tenemos de evangelizar, me llega una pregunta, y yo creo que a ustedes también. ¿Quién ha sido esa persona pero tan suficiente para completar una tarea tan grande y gigantesca como es la de evangelizar? Muy bien, el único es nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos empezar, pero a veces tiramos la toalla, nos quedamos en el camino, se puede presentar miles y miles de cosas, ¿cierto que sí? Pero esa persona, para terminar esta tarea tan gigantesca,
ha sido nuestro Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos. Y Él ha hecho tantas maravillas, ¿cierto que sí? Una de ellas quiero compartirles. El Señor Jesús descendió a la tierra en forma de su Hijo, mandó a su Hijo. Eso es maravilloso, ¿cierto? Esa es una maravilla que no se nos debe olvidar. En primer lugar, Dios descendió a la tierra en la persona de su Hijo. Muy bien. Otra segunda maravilla es que después de que el Señor Jesús resucitó, ¿cierto? Ascendió al cielo y Él no nos dejó solitos. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Yo creo que sí. Nos envió al Espíritu Santo, como lo había prometido, para que nos acompañara y esté con nosotros las 24 horas. Eso es la segunda maravilla. Y vamos a ver una tercera maravilla. En tercer lugar, Jesús cumplió en la tierra su ministerio, ¿cierto? Iba trazando caminos y diseñando algunos pasos sencillos que iban a formar un plan muy general para la evangelización. A Jesús no se le escapaba absolutamente nada. Todo lo tenía fríamente calculado. Usaba muchas estrategias, ¿cierto que sí? Y vamos a ver lo siguiente. Como dije yo hace un momentico, Jesús tenía siempre un plan de acción. Y eso es lo que tú y yo debemos tener, un plan de acción, ¿cierto que sí? Pero antes de ver estos planes, estas estrategias que son muy corticas, quiero aclarar algo, mis hermanos. Y es importante que lo aclaremos en esta mañana y que nos quede muy bien acá. Antes de considerar los pasos que Jesús ordenó, debemos preguntarnos muchas cositas y hacernos como ese gran interrogante en nuestra vida, ¿cierto? Cuando Jesús estaba en la tierra y Él predicaba, miren, Jesús no tenía volantes, tratados, ¿cierto que no? Él no usaba de pronto equipos, parlantes, tampoco había una cámara como la que me está grabando en este momento, tampoco él usaba carros, bicicleta para predicar su palabra. Simplemente él usaba sus piecitos, ¿cierto que sí? Iba bien a los montes a predicar su palabra. Y gracias a Dios, tú y yo tenemos todos los medios hoy en día para evangelizar, para hacer misiones. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Sí ve? Que quede eso bien en claro. Mire cómo era Jesús de hermoso, no utilizaba, porque no había en esas épocas nada de las partes tecnológicas que hoy podemos disfrutar. Vamos a mirar un primer paso, la primera estrategia. Y como decimos, lo primero es lo primero. Y se pueden imaginar cuál es el primer paso que el Señor Jesús nos lo enseña como estrategia. Pensemos un momentico. Exactamente, si lo han dicho y están de acuerdo conmigo, es la oración. Estamos de acuerdo que para todo debemos pedir la dirección de nuestro Señor Jesús, ¿cierto que sí? Él era así, el Señor Jesús para todo, Él iba y le pedía la dirección a su Padre, ¿cierto? Lo más importante debe ocupar el primer lugar. Y para nosotros como creyentes, nuestro primer lugar, nuestro Señor Jesús y la oración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos súper bien. Y aquí yo quiero resaltar algo. Él oraba y hay algo más bonito, o mejor dicho, rogaba. ¿A cuánto nos gusta rogar? A veces es como tedioso, ¿cierto? Como padres a veces le tenemos que rogar al hijo que mire, que no haga así, a nuestras hijas, mire, esto es así, rogale y rogale, o nos han rogado a nosotros también, que no ha hecho el favor, que no sé qué, y es como tedioso, ¿cierto?
Y yo quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios y busquemos en Mateo 9, mis hermanos. Vamos a leer dos versículos, versículo 37 y versículo 38. Vuelvo y repito, Mateo 9, versículo 37 y 38, donde dice así: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un versículo muy hermoso, hermanos. Y quiero preguntarles algo. ¿Quién está diciendo estas palabras? Muy bien, el Señor Jesús. ¿A quién se la estaba diciendo? En ese momento él estaba con sus discípulos. Muy bien. ¿Y qué les estaba mandando a hacer? Ahí lo leemos. Rogar. ¿Cierto? Rogar. Lo cual es más intensivo que la oración. ¿Cierto que sí? A veces uno ora, utiliza sus palabras, pero rogar a veces uno se desgasta. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué les mandaba a hacer? A rogar para que hubieran hartas personas, hartos discípulos, para que predicaran la palabra, porque la gente estaba necesitando harto de ser escuchados, de que alguien les hablara sobre el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, pero aquí pasa algo que no nos gusta de pronto. Cuando tú y yo estamos orando, ¿sabe qué pasa muchas veces? El enemigo apunta, ¿cierto? Para cortar esa oración. ¿Y en qué forma la corta? Ay, usted porque está orando, mírela cómo es, ay, que se me va a quemar el arroz, tengo este problema, esto y esto, y no nos deja concentrar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes y yo estemos orando, tener mucho cuidado que el enemigo va a apuntar a impedir la oración. Este primer paso es fundamental porque la oración es uno de los elementos más potenciales con los cuales Dios ha dotado a su iglesia y a ti y a mí como creyente. Eso no lo podemos evitar y eso es una parte muy fundamental del creyente, la oración, ¿cierto? Y aquí viene algo bonito, tenemos un ejemplo palpable, hermoso, y es el Señor Jesús. Él sí que es nuestro ejemplo para aquello, para la oración. En aquellos días, ustedes saben que en esos días Jesús iba mucho a orar al monte, ¿cierto? Y él oraba noche, oraba a su Padre, a Dios. Y si se acuerdan, mis hermanos, él oraba mucho cuando fue a escoger a sus discípulos. Él no los escogió porque quería, porque quiso, él pidió la dirección de Dios. Y ya sabemos que muchos de esos discípulos se portaron unos muy mal con él, cierto que sí, tantos años que duraron con él escuchándolo, y en un momento a otro Jesús se da cuenta que tantos años no le habían aprendido, pero eso no fue impedimento para el Señor Jesús de orar, sabiendo lo que iba a pasar luego, ¿cierto que sí? Muy bien, entonces ya vimos el primer paso, la primera estrategia que fue orar. El Señor Jesús no se quedó ahí en el monte orando, sino ¿sabe qué hizo? Se paró y fue. Esa es nuestra segunda estrategia en esta mañana que quiero compartir con ustedes, el ir. El segundo paso es el ir, ¿cierto? Pero muchas veces lo pensamos, lo meditamos, ay, que qué pena, que yo no puedo ir, que me falta mucha lucidez, que no conozco, y es normal, pero desde que tengamos nuestra disposición en ir, eso es muy importante. En Juan, usted lo van a leer en su casita por tiempo, no lo voy a buscar, pero en Juan 20:21 dice una partecita muy linda, como me envió el Padre, así también yo os envío. Démonos cuenta que aquí nada más y nada menos nos está enviando el Señor Jesús. No nos está enviando Nidia, el pastor, William, Edilma, Juanito, Matica, etcétera, etcétera.
Aquí leemos donde dice, a ti también yo os envío. ¿A qué nos envía? A que prediquemos su palabra, hagamos misiones, ¿cierto? Porque el mundo está necesitado de conocer de ese gran Dios que tú y yo hemos conocido, ¿cierto que sí? ¿A quiénes debemos ir? Porque a veces lo pensamos, ay, es que me da pena, no, es que solamente es para con mi hijo, mi hija, mi esposo, sí, también, pero mire, ¿a dónde es que tenemos que ir a predicar el evangelio, a hacer misiones? A nuestras familias, hermanos, en el barrio, en la ciudad donde usted y yo vivimos, a un lugar distante, como lo hacen algunos misioneros en las selvas, en algunas comunidades, que allá no gozan de las cosas bonitas que tú y yo gozamos, una buena cama, una buena silla, etcétera, etcétera. A un lugar distante nos envía el Señor Jesús, pero a veces lo pensamos, me da pereza, me toca caminar mucho, no, esto es muy lejos, no, yo no sé hablar. Entonces, ay, con eso. Entonces, ¿a dónde nos envía el Señor Jesús? A nuestra familia, al barrio, a la ciudad, a un lugar distante. Y aquí viene otra parte muy importante, muy hermosa. También debemos ir a hacer misiones, a evangelizar, a donde Cristo no ha sido nombrado, donde no lo han conocido. Y acá quiero resaltar algo tan lindo que cuando yo estaba estudiando, wow, vea pues, a Pablo lo envió el Señor Jesús a predicar, nada más y nada menos que a los gentiles, ¿cierto que sí? ¿Qué obra de arte, mis hermanos, tan hermosa, tan espectacular que hizo el Señor Jesús acá? Nada más y nada menos que nombró a Pablo, siendo él el jefe de los que perseguían la iglesia. Él mandaba a matar a los creyentes y el Señor Jesús atreverse a nombrar a Pablo a ser el misionero más conocido y más famoso de la historia. Esta es una escena muy hermosa y el Señor Jesús hace las cosas de maravilla. Entonces no pensemos, ay, es que yo soy pobre, no, yo no sé hablar, no, es que me da pena. El Señor Jesús se encarga de quitarnos todos esos pensamientos que nos van a hacer de no hacer esta tarea. ¿Sí? Entonces, cuando puedan leerlo mis hermanos, y Pablo se maravillaba de esto y daba testimonio. Cuando puedan, lo pueden buscar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12, 13 y 16. Y ahí vemos Pablo cómo se maravillaba. ¿Y qué hacía y qué debemos hacer nosotros? Seguir los pasos de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Recordemos que Jesús recorría las ciudades, aldeas, enseñando ¿a dónde? En las sinagogas. También Jesús recorrió a toda Galilea, predicando su palabra. Y vamos a ver una tercera estrategia, y con esto ya no los canso más. Y con esto ya termino mi partecita. Una tercera estrategia, un tercer paso que a veces nos cuesta, lo pensamos, y es el dar. Aquí no solamente se trata del dar económicamente, aunque sí es necesario, obviamente que sí, pero acá se está hablando del dar el tiempo, el dar nuestra disposición, el dar nuestro amor, nuestro respaldo para evangelizar, para hacer misiones, el dar. El dar es muy importante, ¿cierto? Y muchas veces nos ponemos a pensar, pero yo qué voy a dar de mí si no trabajo. ¿Cierto que sí? ¿Qué voy a dar de mí si yo de pronto doy 1,000 pesitos para misiones? Uy, no, pero yo me puedo quedar hasta pobre porque doy 1,000 pesitos. No se trata de eso. Hay que dar todo con disposición, con amor. Y podemos hacer las siguientes consideraciones, mis hermanos. ¿Nos asombramos porque un pájaro vuela? Obviamente no, ¿cierto que no? ¿Nos asombramos porque los pececitos nadan? Tampoco, porque es normalito. ¿Nos asombramos porque cuando prendemos un bombillo, este bombillo emite luz? Tampoco, ¿cierto que no?
Cuando yo tengo sed y tomo un vasadito de agua, me quita la sed. No nos asombramos. Cuando tengo hambre y me como un pedazo de pan, galleta, que me sacia la hambre, no nos asombramos. ¿Por qué? Porque eso es algo natural, que Dios así lo ha dispuesto, ¿cierto? Y que de nosotros, también nosotros tenemos algo natural como creyentes, ¿cierto? El dar. Eso, mejor dicho, eso viene desde que en el momento que tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús, aceptamos todo el paquete. Y en ese paquetito vienen estas tres cosas: el orar, el ir y el dar. Dar nuestro amor, dar nuestro tiempo y dar de lo que nosotros ganamos, colocar un poquito de granitos de arena para que la obra del Señor se extienda, llegue hasta los lugares más necesitados, ¿cierto que sí? Así como tú y yo hemos recibido de nuestro Señor Jesús la salud, la vida, los talentos, el trabajito. ¿Y por qué nosotros somos tan egoístas, mis hermanos, y no damos? Para pensarlo, ¿cierto? Pero a partir de hoy, esa mentalidad, ojalá se nos quite de nuestra cabeza. Entonces, mis hermanos, estas son las tres estrategias que aprendimos en esta mañana. Pueden existir muchísimas, pero quise resaltar estas tres para que tú y yo hagamos misiones. Por eso es que los domingos nos tomamos 1 minutico, 2 minuticos, porque el Señor nos lo manda. Orar por las misiones, colaborar, el ir. Entonces, la tarea queda para que tú y yo la sigamos extendiendo. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Gracias por escucharnos y que tengan una bendecida y excelente semana y a trabajar en estas estrategias como misioneros que somos aquí en la tierra. Y quiero orar un poquitico. Señor, te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad. Señor, perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido tan egoístas de no cumplir estos mandamientos. Perdónanos, Señor, y que tú seas renovando nuestros pensamientos en querer seguir extendiendo tu palabra, Señor amado. Bendice nuestra congregación y todo lo que se hace allí. En tu santísimo nombre hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Qué bendición poder continuar adelante con este taller que estamos llevando a cabo hoy acerca de la obra misionera. Ya hemos visto algunos capítulos y a mí me ha correspondido hablar acerca de la acción. ¿Cuál va a ser el plan de acción? ¿O qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia para seguir adelante respaldando y llevando a cabo la obra misionera? Es muy importante que todos nosotros podamos entender este plan de acción. No solamente que lo podamos entender, lo vamos a hacer corto, solamente vamos a hablar de 4 aspectos. 4 aspectos que podemos llevar a cabo y que podemos realizar nosotros como congregación, como iglesia local. Y que de esa manera nosotros podamos ser parte activa en la obra misionera. Si lo hemos sido hasta el momento, también pidámosle a Dios cómo cada día usted y yo y nosotros como iglesia local podemos ser más activos y más participantes de la obra del Señor. Recuerden que el corazón de Dios es un corazón misionero y el propósito, el plan, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y cuando Dios habla de que nadie se pierda es que el reino, el evangelio del Señor Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. Tribu, linaje, nación, pueblos. Y nosotros hoy vamos a hablar acerca de eso. No solamente es la obra misionera transcultural, sino que también hay una obra misionera dentro de la misma ciudad, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra localidad donde la podemos hacer. ¿Cuál va a ser nuestro primer plan de acción? Lo primero que tenemos que hacer nosotros en ese plan de acción es la oración. Y usted dirá, no, pero ya oramos y lo hacemos. Pero mire, vamos a mirar que la oración para la obra misionera es que usted y yo, y cada uno de nosotros, y todos como iglesia, tengamos esos tiempos específicos de orar por la obra misionera, para que la obra que Dios inició
se lleve a cabo. Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso, pero Dios nos ha dado a usted y a mí el privilegio de que seamos los que llevemos a cabo la obra suya, que llevemos su mensaje, que lo podamos llevar a todas las naciones. Y la oración tiene que ir en 5 aspectos. Primero, a nivel personal. Usted y yo debemos de tener tiempos específicos y tiempos en los que oremos exclusivamente por la obra misionera. Que Dios nos permita en ese tiempo de bota, en ese tiempo que tenemos de estar a solas con Dios, que lo podamos hacer nosotros, cada uno, en su lugar de oración, en el bus, en el trayecto al trabajo, en la oficina, en algún momento, cuando usted tiene ese tiempo de intimidad con Dios, recuerde que saquemos un tiempo exclusivo para orar por la obra misionera. En nuestro caso, porque la obra se cumple aquí en este lugar, pero también por nuestras misioneras Marta y Estela, la obra Ticuna, pero también oremos por todas las tribus del mundo no alcanzadas, para que Dios provea hombres y mujeres que puedan llevar el reino suyo. Otro aspecto, otro nivel de oración, nivel personal. El segundo nivel es a nivel de familia. En los tiempos que tenemos devocionales en familia, ahora que ha quedado mucho tiempo y que todos, la mayoría nos han manifestado que este tiempo ha servido para volver a recuperar el culto familiar, entonces en ese tiempo de culto familiar también tengamos un tiempo de orar por las misiones. Personal, a nivel familiar, como iglesia. Cuando nos reunamos como iglesia, tengamos ese tiempo de oración por las misiones. Es importantísimo que lo hagamos como iglesia. Desde el púlpito, qué bueno que en cada espacio, escuela dominical, reunión, donde haya la oportunidad y estemos allá al frente, en el púlpito, que cada día más, así como lo hemos venido haciendo, pero que tengamos ese tiempo de orar por la obra misionera. En nuestras células, tenemos células con damas, tenemos células con niños, tenemos células con jóvenes, tenemos célula de oración y a veces se nos pasa orar por la oración. Así de que el compromiso que hoy debe quedar en cada uno de nosotros es que vamos a orar. Esa es la acción más importante para seguir adelante y ser efectivos en la obra misionera. Así como el apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo y en todo lugar. Así de que no se lo olvide, hermano, oremos a nivel personal, oremos a nivel familiar, oremos a nivel de iglesia, oremos desde nuestros púlpitos y oremos en cada uno de los espacios que Dios nos ha permitido tener a nosotros en todas las áreas de la congregación para que podamos seguir adelante. Y vamos a dejar algunos motivos de oración. Debemos de orar para que Dios levante cada día más hombres y mujeres que sean obreros para ir a las misiones. No solamente oremos por los actuales misioneros, sino oremos para que Dios levante más hombres y mujeres que vayan y sigan adelante con la obra misionera. Oremos para que Dios les permita una preparación espiritual, pero también transcultural, para que esos hombres puedan llegar y entender los idiomas a los cuales han llegado. Oremos para que nuestras iglesias sean iglesias enviadoras, que haya hombres, que podamos enviar cada día más y más hombres y mujeres a las obras misioneras. Oremos por todos aquellos lugares que Dios quiere que se vaya a predicar el evangelio, selvas apartadas, lugares inhóspitos. Oremos para que haya lugares, haya personas, y también oremos para que Dios provea, que Dios sea quien provea para el sostenimiento de los misioneros, que Dios provea también para ayudar en la parte social, en aquellas tribus, porque hay muchas necesidades físicas, económicas y espirituales. Y si nosotros oramos, Dios va a obrar de una manera especial. Así de que la primera acción es la oración. Ya tenemos los 5 niveles y los 5 propósitos de oración. Vamos a ir al segundo aspecto. Ya miramos eso, entonces miremos la segunda parte de este taller de cómo se lleva a cabo la acción misionera. Bueno, mis hermanos, el segundo aspecto o la segunda manera de nuestra acción es el ir a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Recuerde que el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No pensemos, hermanos, que cuando hablamos de misiones, eso lo tiene que hacer Marta, Estela, John, y siempre pensamos que son los misioneros que van allá a las selvas. No, usted y yo también tenemos un llamado. Y oremos al Señor para que usted y yo también podamos cumplir
con la obra misionera. No solamente allá, sino que aquí en la ciudad, en nuestro barrio, también hay muchos que necesitan conocer de la palabra del Señor. Dios nos llamó, primeramente nos llamó a ser salvos. Y en segundo lugar, Él nos ha hecho un llamado para ir a llevar el mensaje. Recuerden que el Señor llamó hombres como usted y como yo, Isaías, Jeremías, hombres como Jonás. Dios lo llamó con sus defectos, con su mal genio, con sus rabias, pero así llamó a Jonás. Y muy importante, cuando el Señor llamó a Pablo. Cuando Dios llamó a Pablo, que era perseguidor y enemigo de la iglesia, el Señor le dice: instrumento escogido me eres tú para llevar adelante el plan. Y Dios escogió a Pablo para que él fuera el que llevara el mensaje a todos los gentiles. Así de que, hermano y amigo, el deber de nosotros como congregación, como iglesia, no es solamente que tenemos una misionera y oramos por ella, sino que también debemos de responder al llamado que Dios nos ha hecho y debemos de ir. Ir es ir. Dios nos ha enviado. Así de que también nosotros tenemos esa gran responsabilidad de extender el reino de Dios en esta tierra. Así de que, número 1, la oración. Número 2, ir o responder al llamado. Póngalo como quiera, pero debemos de empezar a llevar al canto la obra del Señor. Y el otro tercer aspecto, muy importante aún, es el sostenimiento. El sostenimiento de la obra misionera. Usted y yo ahorramos. Usted y yo siempre estamos pensando en el futuro, tener nuestra casita, tener un carrito, tener muchas cosas. Terrenalmente es importante, pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuánto estamos usted y yo ahorrando para el reino de los cielos? Tenemos una alcancía en la que echamos moneditas. Algunos, como en el caso particular, tengo la costumbre de ahorrar 1,000 pesos diarios. Y uno está pensando para el futuro, llegar y tener esto. Pero se nos ha olvidado invertir en el reino de los cielos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando estamos allá mirando la carta de los 2 de Corintios, y Pablo está recogiendo una ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando una situación muy difícil. La iglesia que menos pensó Pablo era aquella iglesia que dio más, porque dice que dieron en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Normalmente nosotros casi siempre estamos y algunos colocan para misiones, pero saben que debiéramos de hacer hasta promesas de fe. ¿Cómo nosotros podemos cada día involucrarnos más en esa obra misionera? Los misioneros viven de ayudas. Los misioneros no tienen una entrada fija, ellos no pueden hacer un presupuesto contando con que cada mes le va a entrar su quincena completa, porque ellos viven de lo que las iglesias aportan. Y ¿sabe una cosa? A veces como iglesias es muy poco lo que aportamos en la obra misionera. Creemos que ese es un trabajo de los gringos, creemos que esos son ellos los que tienen dólares y pueden mandar, pero no, hermanos. Propongámonos que usted y yo seamos los que sostengamos la obra misionera. Las mujeres, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, eran las mujeres que con costuras y otras cosas sostenían la obra del Señor. Así de que podemos hacer ahorros. Propongámonos, cada uno de nosotros, si nos proponemos cada uno tener un ahorro y al final de mes decir voy a aportar estos 10, estos 15, estos 20,000. ¿Usted se imagina 100, 200 hermanos de nosotros, si ahorráramos cada uno de 1,000 pesos diarios, serían 30,000 en el mes y 2 por 3, 6, 600,000 pesos podríamos tener para el sostenimiento de la obra misionera. Y no solamente pensando en la hermana Marta y Estela, sino pensando en que hay muchos misioneros en el mundo entero que, es más, están pensando cómo regresar porque no hay quienes les sostengan. Así de que si eso lo hacemos, si usted y yo lo hacemos, estaremos contribuyendo con la extensión del reino de Dios, pero más que estar contribuyendo con la extensión del reino de Dios, estamos nosotros haciendo ahorros para nuestra vida eterna, para cuando estemos allá en la eternidad, cuando el Señor llegue y nos pregunte, ¿nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos, así como se dice, qué hemos sembrado para el reino de los cielos? Acuérdense, hermanos, pensamos en esta vida, pero esta vida es corta y dura muy poco. Pensemos también en nuestra vida eterna. Cuando tengamos ese privilegio de estar en la presencia del Señor, qué bueno que lleguemos nosotros desde allá y comencemos a invertir en esa casa que recuerde que el Señor dijo que ha ido a preparar un lugar, una morada especial, para que donde Él está,
nosotros también estemos con Él. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a tener un corazón generoso, que nos ayude a ser bondadosos y que nos permita el privilegio de sostener esos hombres y mujeres que están en el mundo entero llevando su palabra. Aquellos que han renunciado a las comodidades, aquellos que han renunciado incluso a su familia para ir a llevar el mensaje de Cristo. Ese es uno de el tercer aspecto muy importante. Y otro aspecto que es nuestro plan de acción para llevar adelante la obra misionera es que realicemos más continuamente talleres y hagamos más continuamente conferencias misioneras, que podamos traer misioneros que nos compartan sus experiencias, que nos cuenten sus testimonios, que nos puedan decir qué es lo que se vive allá en otros lugares, en otras culturas, en otros sitios lejos y apartados, donde ellos tienen otras clases de necesidades. Pero si nosotros aquí en la ciudad nos enteramos y si nosotros aquí hacemos talleres y compartimos con ellos, seguro que como iglesia vamos a entender más la misión, vamos a entender más a los misioneros y vamos a comprender mucho más las necesidades que tienen indígenas, hombres y mujeres de otras regiones, de otros lugares lejísimos tal vez de nosotros y que tienen unas situaciones difíciles, que cuando estamos aquí nos encerramos y no los entendemos, no pensamos en ellos. Así de que ojalá que nuestros hermanos que hacen parte del Ministerio de Misiones, de esos comités, cada día nos incentiven más para que estos eventos misioneros, para que estos talleres misioneros sean más seguidos y tengamos la oportunidad de conocer qué se hace aquí en Colombia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en África, en tantos lugares donde hay tantas obras. Hermanos, hay muchos misioneros que diariamente entregan sus vidas por la causa del Señor y nosotros estamos aquí muy cómodos. Así de que como iglesia, como confraternidad cristiana de la Victoria, cada día debemos de involucrarnos más en la obra misionera. Y le recuerdo para terminar en esta mañana, oración personal, familiar, en la iglesia, en el púlpito, en cada uno de los espacios que tenemos. Número 2, respondamos al llamado que el Señor nos ha hecho y no solamente enviar, sino también ir nosotros a cumplir la obra del Señor. Número 3, permitámosle al Señor que nos ayude a sostener, a dar para la obra misionera. Y número 4, comprometámonos más en talleres y espacios de misiones para que cada día nos contagiemos, nos comprometamos y estemos dispuestos a servir en la obra que Dios nos ha encomendado. Buen día para todos y que el Señor nos permita seguir adelante como misioneros para su gloria y para su honra. Buenos días, hermanos. Continuando con este corto tiempo, recordemos que hemos visto diferentes temas en relación a la iglesia local y las misiones, ¿cierto? Hemos visto la concientización, hemos visto lo que es la misión, la estrategia y la acción. Por último, nos queda desarrollar un corto tema que sería el desafío de las misiones. Este tema lo vamos a desarrollar basados en un capítulo que está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es muy conocido por todos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es el fundamento de un sermón que en diversas iglesias y congresos misioneros Dios ha usado para desafiar personas e iglesias locales a la tarea de la evangelización mundial. Un día un joven le preguntó a su pastor: ¿cuándo vas a dejar de predicar este sermón? El pastor le respondió: hasta que usted sea un misionero. Hermano, en cada predicación sobre este versículo se encuentran nuevas ideas y revelaciones de Dios en cuanto a la obra misionera. Las misiones comienzan con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que Él sería el jefe de las misiones, porque es quien rige, también motiva, impulsa y lleva a la iglesia a cumplir esa tarea misionera. Jesucristo conoce nuestras flaquezas e incapacidad para cumplir su orden. Por eso todas las veces que
Él ordenó que fuéramos por el mundo predicando el Evangelio. Nos dio también la promesa de dejarnos ¿a quién? Al poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Si nos fijamos en la historia de la iglesia, vemos que todas las veces que el Espíritu se derrama, se produce un gran movimiento de misiones mundiales. Eso lo vemos en Hechos 2:41, donde el resultado fueron 3.000 almas salvas. Más adelante, en Hechos 4:4, también podemos ver, y allí fueron 5.000 hombres salvos. En la historia de los avivamientos podemos observar grandes movimientos misioneros. Si queremos ver a una iglesia creciendo y el reino de Dios establecido y el evangelio siendo predicado a todas las naciones, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dentro de este versículo habla sobre me seréis testigos. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo es el testimonio. El creyente que se apropia del poder del Espíritu Santo mediante la fe se siente motivado a hablarle a los demás de Jesucristo. Y lo hace en una forma natural. Además del poder testificar, el creyente producirá el fruto reflejado en sus actitudes. Su vida misma sería un estímulo para que otros sigan y conozcan de Jesús. Jesucristo nos llama a ser sus testigos. ¿Quién es un testigo? Es una persona que ve algún acontecimiento, ¿cierto? Y luego de esto se le pide que lo cuente. Cristo que quiere que seamos sus testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Él hizo por cada uno de nosotros y lo que está haciendo también en cada uno de nosotros. Él murió en la cruz para salvar a los pecadores y para liberar y transformar sus vidas. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos transforma y a partir de ese momento pasa a vivir en nosotros. Y a través de nosotros manifiesta su gracia. Dentro de este versículo también encontramos lo siguiente. Jesús nos presenta 4 lugares donde debemos ser testigos. Nos dice que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, nuestra Jerusalén sería la ciudad donde estamos establecidos. Jerusalén era la ciudad donde estaban los discípulos cuando recibieron la orden. Fue el escenario de los principales acontecimientos del cristianismo. Allí recordemos que Jesús realizó gran parte de su ministerio, también murió, resucitó y dio la gran comisión a sus discípulos. Nuestra Jerusalén sería la ciudad donde vivimos, donde nos reunimos como iglesia y recibimos las bendiciones de Dios. Por lo tanto debemos ser testigos en nuestra ciudad, cuando estemos en el trabajo, en el colegio, cuando estemos en nuestro vecindario, cuando estemos en las calles. Esa es la oportunidad entonces de compartir en nuestra Jerusalén. Judea era la provincia que tenía a Jerusalén como capital. Cuando Cristo dice que debemos ser testigos en toda Judea, Él quiere que evangelicemos en nuestro estado o en nuestro departamento. Nuestra Judea es el departamento o región donde residimos. También está Samaria. Samaria era una región un poco más distante y con connotaciones transculturales. Nuestra Samaria es nuestro país. Por lo tanto debemos ser testigos de lo que Cristo hizo y está haciendo en nuestros respectivos países. Sigue lo último de la tierra. También Jesús quiere que seamos testigos en todas las naciones de la tierra. La visión de Dios es establecer su reino en todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Debemos por lo tanto tener esta visión para que seamos todos instrumentos de Dios en esta tarea, ¿cierto? Aquí vamos a ver unas cifras. Este es más o menos el avance de cristianos en el mundo, es la cantidad más o menos. Dice el número de cristianos en el mundo es aproximadamente de 2.400 millones. Esta cifra es alrededor del 32% de creyentes en el mundo con respecto al cristianismo. El resto de religiones comparadas con cuántos cristianos hay en el mundo quedaría pues más o menos así. La religión cristiana aproximadamente, ya hablamos que de 2.400 millones, sería más o menos un 32%. Siguiente seguiría la religión musulmana, que aproximadamente tiene
1.700 millones de practicantes del Islam, que sería alrededor de un 23%. Seguiría el hinduismo, que es aproximadamente, tiene alrededor de 1.100 millones de personas que practican esta religión, eso sería un 15%. También entraría el budismo, más o menos tiene 520 millones, sería un 7%. La religiosidad popular dice que más o menos son 435 millones de practicantes con un 6%. Está el judaísmo también, aproximadamente 15 millones, es un 0.2%. Personas que no son afines a la religión, aproximadamente 1.200 millones, que serían un 16,5%. El resto de religiones minoritarias, aproximadamente 60 millones. Como lo vemos, este es nuestro desafío. Nuestro desafío es salir como iglesia, salir de nuestra comodidad, y ese es el reto para nuestra iglesia, el salir y llevar las misiones, salir a esa Judea, a esa Samaria, también hasta el último rincón de la tierra. ¿Será que estamos cumpliendo el reto? De la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. De la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para
hermanos, qué bendición. Espero que este taller que hemos tenido en la mañana de hoy haya sido de gran bendición, pero más que bendición, de retos para nosotros, para que podamos seguir adelante con la obra misionera. No olviden, hermanos, que esta semana seguimos reuniéndonos los lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche en el grupo de oración por MED. Espere su invitación y súmese para que oremos juntos. Y ahora tenemos un propósito: orar por las misiones. Los niños los sábados a las 4 tienen su enlace para estar en el club infantil. Las damas los días viernes siguen reuniéndose también por el MED. Los jóvenes ahí. Y no olviden que ahora tenemos dos modalidades. Tenemos la iglesia presencial los domingos a las 10 de la mañana con todos los protocolos de bioseguridad. Dios nos ha permitido estarnos reuniendo. Y la virtual. Dentro de muy poco estaremos saliendo en directo. Les deseamos una bendecida semana, que el Señor nos guíe y nos dirija en todo lo que hemos de hacer y que sigamos nos viendo presencial y virtualmente. Felicidades para todos.